Hola a todos, soy Mayelin Rodríguez Gómez y voy a hacer una presentación acerca de la tensión superficial. Las moléculas de un líquido se atraen entre sí, de ahí que el líquido esté cohesionado. Cuando hay una superficie, las moléculas que están justo debajo de las superficies sienten fuerza hacia los lados horizontales y hacia abajo, pero no hacia arriba, porque no hay moléculas encima de la superficie. Como vemos aquí, vemos las moléculas que están en la superficie, las moléculas que están en el interior, que vendría siendo las que están debajo de esta superficie. El resultado es que las moléculas que se encuentran en la superficie son atraídas hacia el interior de este. Para algunos efectos, esta película de moléculas superficiales se comporta en forma similar a una membrana elástica tirante, como por ejemplo la goma de un globo. De este modo, es la tensión superficial la que cierra una gota y es capaz de sostenerla contra la gravedad mientras cuelga de un gotario. Ella explica también la formación de burbujas. La tensión superficial se define en general como la fuerza que hace la superficie, la goma que se mencionaba antes, dividida por la longitud del borde de esa superficie. Hay que tener en cuenta que no es dividida por el área de la superficie, sino dividida por la longitud del perímetro de esa superficie. Uno de los experimentos más comunes que tenemos para demostrar la tensión superficial es la de colocar una aguja en un vaso lleno de agua. Como vemos en el video, cuando se colocó la aguja, esta no se hundió. Pero, ¿por qué la aguja no logra sostenerse en la superficie? Aquí hay que aclarar que la aguja no flota, sino que se sostiene en la superficie. Esto se debe, como hemos visto, a que si no perturbo la superficie del agua, se comporta como una lámina elástica, creando una tensión superficial, y esta se produce porque las moléculas de agua tienen una cohesión entre ellas, o sea, las moléculas se mantienen unidas. Lo mismo pasa cuando se coloca la segunda aguja. Otro de los experimentos que también encontramos para representar este caso es el de llenar un frasco transparente. No tiene que ser llenado hasta el tope, puede ser hasta la mitad o antes de llegar al tope, y preferiblemente con una boquilla que no sea demasiado ancha. Después de agregar el agua, se procede a tapar con una gasa. También se puede tapar con una especie de material en plástico que sería casi como el de una rejilla. Al momento de voltear, en este caso la botella, se crea la tensión superficial. Las moléculas que están en la superficie en contacto con el aire, en este caso donde está la gasa, están agarradas fuertemente y no se sueltan. Es por esto que el agua no pasa. Sin embargo, podemos tomar un palillo de dientes
y lo hacemos pasar de adentro hacia arriba y se va flotando, pero aún así la tensión superficial mantiene el agua. Para terminar en los experimentos, hay otro también clásico que es el de colocar pimienta en un recipiente con agua. Como vemos en el video, observamos cómo los pequeños granitos de pimienta se separan. Esto se debe a que las moléculas de la superficie del agua tratan de mantenerse fuertemente unidas unas a otras y se presenta la tensión superficial. Al momento de espolvorear un poco de detergente, la tensión se rompe y la pimienta se desplaza a los bordes y al fondo del recipiente, como vemos aquí en el video. Agregamos un poco más de detergente, también puede ser otra clase de jabón. Después de que el detergente se diluya, se agrega más pimienta al agua jabonosa, pero esta ya no se queda en la superficie, caerá al fondo porque la tensión superficial ya no es lo suficientemente fuerte para sostenerla. La tensión superficial suele representarse mediante la letra griega gamma o mediante sigma. En este caso, la fórmula sería gamma igual a la fuerza sobre la longitud. Sus unidades serían newton sobre metros en el sistema internacional y también sería joules sobre metro cuadrado. La tensión superficial gamma también es la energía por unidad de área que se necesita para aumentar una superficie. En este caso la fórmula sería F igual a 2 por gamma por la longitud. Como la formación de una superficie requiere la energía, los líquidos minimizan su área expuesta respecto al entorno que les rodea. De ahí que las superficies de los lagos, mares, entre otros, en calma sean planas y los líquidos al caer tienden a formar volúmenes esféricos, como gotas. En este caso, se introduce un factor 2 porque hay dos superficies. Por ejemplo, un líquido en un plato tiene solamente una. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura. En general, la tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. La influencia del medio exterior se comprende ya que las moléculas del medio ejercen acciones atractivas sobre las moléculas situadas en la superficie del líquido, contrarrestando las acciones de las moléculas del líquido. En esta tabla vemos la tensión superficial de los líquidos a 20 grados centígrados. Tenemos el aceite de oliva que tiene una tensión de 33.06 newtons sobre metros, el del agua que tiene una de 72,8 newtons sobre metros, el del alcohol etílico que tiene una tensión de 22,8 newtons sobre metros, el del benceno que tiene de 29,0, el de la glicerina que tiene 59,4 y el del petróleo que tiene de 26,4.
Las fuerzas que se encargan de la tensión superficial son la adhesión y la cohesión. En la adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. La adhesión ha jugado un papel muy importante en muchos aspectos de las técnicas de construcción tradicional. Por ejemplo, la adhesión del ladrillo con el mortero, que también se le conoce como un cemento, es uno de los ejemplos más claros. En la cohesión es la atracción entre las moléculas que mantiene unidas las partículas de una sustancia. La cohesión es diferente de la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. Como vemos en la imagen, en la parte de la adhesión tenemos la molécula que está representada por F, que viene siendo la fibra de papel, y tenemos la otra molécula que viene representada con W, que sería el agua. En la adhesión se mantiene unida, pero como vemos en la cohesión, las dos moléculas de agua se mantienen unidas. Acción capilar o capilaridad. Se me pasó un dato que también tenemos la fuerza de cohesión, que es la fuerza de atracción que existe entre las partículas del material que componen un objeto. La fuerza de cohesión se expresa fuertemente en los sólidos, con menor intensidad en los líquidos y es muy débil en los gases. Terminado la parte de cohesión, ahora sí seguimos en la acción capilar o capilaridad. Existe una propiedad física de los fluidos que se manifiesta en la elevación o ascenso de un líquido por un tubo capilar. Esta propiedad se llama capilaridad y es la acción resultante de las fuerzas adhesivas y de las fuerzas de tensión superficial. Como vemos en la imagen, podemos observar la capilaridad, la fuerza de cohesión de agua, que en este caso son las flechas azules, la fuerza de cohesión de agua de la superficie, que vienen representadas por las flechas negras, la fuerza de adhesión del agua a la pared capilar, que son las flechas rojas, las moléculas de agua, las vemos a los costados, la pared del capilar, y nos muestra también el peso de la columna del agua. Si un tubo capilar se inserta en un fluido en el cual las fuerzas adhesivas predominan respecto de las fuerzas cohesivas, el líquido sube dentro del tubo. Sucede, por ejemplo, en un capilar de vidrio insertado en el agua. Cuando las fuerzas cohesivas entre las moléculas del líquido son mayores que las adhesivas, el nivel del líquido en el tubo desciende. Ocurre, por ejemplo, en un capilar de vidrio insertado en mercurio. Dependiendo del ángulo de contacto, puede ocurrir que el líquido ascienda, esto quiere decir que el ángulo sea menor que 90 grados, o descienda, que el ángulo sea mayor a 90 grados, por un tubo estrecho una cierta altura h. El líquido que moja, que vendría siendo el ángulo menor a 90 grados, asciende una altura h.
Sí, pero si el ángulo es igual a 90 grados, el líquido ni sube ni baja en el capilar. El líquido que no moja vendría siendo el del ángulo que es mayor a 90 grados y ocasiona un descenso de la altura h. Como vemos en el ejemplo del capilar, en efecto, en el equilibrio, el peso de la columna de líquido se compensará con la componente vertical de las fuerzas de cohesión de F gamma por coseno del ángulo, debido a la tensión superficial gamma. Las fuerzas de adhesión no intervienen, son perpendiculares a la superficie del tubo. En este caso, la fórmula sería la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Y siendo la sumatoria de las fuerzas en Y, la fuerza por el coseno del ángulo menos el peso igual a 0. Para seguir con la fórmula necesitamos buscar unos datos y esos datos vendría siendo la longitud que la sacamos del radio capilar, como nos muestra la imagen, y nos da que la longitud es igual a 2pi por r. También necesitamos datos del cilindro, y tenemos que el volumen es igual a pi por r al cuadrado por h, dándonos que el peso es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Reemplazando, esto sería que el peso es igual a la densidad por pi por r al cuadrado por h por la gravedad. Ya sus datos, seguimos con la fórmula que ya teníamos, que era de la fuerza por el coseno del ángulo menos el peso igual a 0. Entonces aquí ya podríamos hacer el reemplazo, que sería de gamma, que multiplica a 2pi por r por el coseno del ángulo menos la densidad por pi r al cuadrado por h por la gravedad igual a 0. Hacemos el despeje de h, que vendría siendo h igual a 2 por gamma por coseno del ángulo sobre la densidad por r por la gravedad. En el caso de que sea agua vidrio, el ángulo sería agua menos vidrio, que el ángulo sería más o menos 0, dándonos por fórmula h igual a 2 por gamma sobre densidad por r por gravedad. Veamos una de las aplicaciones de la tensión superficial. La tensión superficial por sí sola carece de aplicaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que no esté implicada en varios fenómenos diarios. Por ejemplo, los zancudos y otros insectos son capaces de caminar por el agua. Esto se debe a que sus patas hidrofóbicas repelen el agua, al mismo tiempo que su poca masa les permite mantenerse a flote sobre la barrera molecular, sin que caiga al fondo del río, lago, estanques, entre otros. La tensión superficial también cumple un rol en la mojabilidad de los líquidos. Mientras mayor sea su tensión superficial, menor será su tendencia a filtrarse por los poros o resquicios de un material.
Además de esto, resultan líquidos poco útiles para limpiar superficies. Una de las aplicaciones en la vida cotidiana, estas fases de la materia se aplica a casi todos los campos de la técnica. Por ejemplo, a las máquinas de fluidos, bombas y turbinas, a las redes de distribución, a la regulación de máquinas, a las transmisiones de fuerza y controles hidráulicos y neumáticos y acoplamientos y cargas. Veamos una medida de la tensión superficial de un líquido. El método de, perdón la pronunciación, no estoy acostumbrada a estos nombres, eh, sería el método de Dunoy, es uno de los más conocidos. El método del anillo de Dunoy permite determinar la tensión superficial de un líquido a través de las fuerzas requeridas para retirar un anillo de platino, iridio de la superficie del líquido. Aquí tenemos la imagen de cómo sería la máquina, el anillo de platino y un plato de platino también. Históricamente fue el primero desarrollado. Es por eso que la mayoría de los valores reportados en la literatura fueron obtenidos por este método. El anillo se sumerge en el líquido y luego se lo hace ascender lentamente. A medida que el mismo sube, se forma un menisco de líquido y la fuerza ejercida pasa por un máximo y luego disminuye, desprendiéndose el líquido del anillo y volviendo a su posición original. El cálculo de la tensión superficial se basa en medir esa fuerza máxima, en la cual el ángulo de contacto es cero. Para su fórmula tenemos que sería gamma igual a delta de la fuerza sobre 2 por 2pi por r. Sería toda la presentación de la tensión superficial.